Millones de personas hipertensas comienzan su día con comidas que elevan la presión, aunque se esfuercen en hacer ejercicio o tomen sus medicamentos puntualmente. Y es que el error no está en el tratamiento, sino en el plato. La ciencia ya lo confirmó. Más del 70% de los adultos con hipertensión cometen errores en el desayuno que neutralizan los efectos de sus medicinas. Mantienen su presión inestable durante todo el día. En este video voy a revelarte los 5 desayunos más peligrosos para los hipertensos, aquellos que parecen normales e incluso saludables, pero que en realidad provocan un aumento silencioso de la presión. Y al final te mostraré un desayuno sencillo, natural y comprobado científicamente que puede reducir tu presión en solo 5 minutos. Lo primero que debemos entender es que el cuerpo tiene un reloj interno. Durante las primeras horas del día, después del descanso nocturno, el sistema cardiovascular necesita una transición suave, hidratación, nutrientes ligeros y un estímulo gradual de energía. Sin embargo, muchas personas hacen justo lo contrario. Comienzan la mañana con café fuerte, pan blanco, embutidos o jugos azucarados. El resultado es un pico de glucosa, sodio y cafeína que activa el sistema nervioso y aumenta la presión arterial justo cuando debería estar más estable. La hipertensión no solo depende de la sal que agregas a tus comidas, también se dispara por la combinación de azúcares rápidos, grasas saturadas y estimulantes presentes en desayunos comunes que parecen inofensivos. Cuando se repiten día tras día, generan inflamación, retención de líquidos y rigidez arterial, 3 enemigos directos del control de la presión. Por eso, aunque tomes tus pastillas a la misma hora y sigas todas las recomendaciones médicas, si tu primer alimento del día no respeta este equilibrio, el cuerpo entra en un estado de alerta constante. Esa activación temprana del sistema simpático, el que acelera el pulso y contrae los vasos sanguíneos, puede mantenerse por horas, impidiendo que los medicamentos logren su efecto completo. Lo más preocupante es que estos errores se transmiten por costumbre. Son desayunos de toda la vida que asociamos con energía o tradición familiar, pero que con el tiempo se convierten en una trampa diaria para el corazón. Por eso, este tema es tan importante. Corregir el desayuno puede tener un impacto directo en tu presión, en tu energía y en la eficacia de tu tratamiento. No se trata de dejar de comer, sino de aprender a elegir mejor. Quédate hasta el final porque entender esto puede ser el punto de inflexión que tu salud necesita. Comencemos por el primero, el más común en toda Latinoamérica y también uno de los más dañinos. Desayuno número 1. Pan blanco con café. Durante décadas se ha considerado el desayuno más común y rápido, una taza de café y un par de rebanadas de pan blanco. Muchos lo asocian con energía, practicidad e incluso con una rutina saludable, porque no tiene grasa o no llena demasiado. Sin embargo, este es uno de los peores comienzos de día para una persona hipertensa. El problema no está en el tamaño del desayuno, sino en la reacción que provoca dentro del cuerpo. El pan blanco, al ser una harina refinada, tiene un índice glucémico muy alto, lo que significa que el cuerpo lo convierte casi de inmediato en glucosa. Esa subida rápida de azúcar genera una respuesta de insulina igualmente rápida, lo que a su vez altera los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Cuando el cortisol y la insulina se disparan al mismo tiempo, los vasos sanguíneos se contraen, el ritmo cardíaco se acelera y la presión arterial aumenta. Si a esa combinación le sumas una dosis de cafeína fuerte y sin control, el efecto se multiplica. La cafeína estimula directamente al sistema nervioso central, elevando temporalmente la frecuencia cardíaca y causando vasoconstricción. En personas con presión normal, esto puede pasar desapercibido, pero en quienes ya tienen hipertensión puede provocar picos que duran varias horas. Es decir, un desayuno aparentemente inocente puede causar un aumento de presión sostenido durante toda la mañana. Y lo más engañoso es que el cuerpo se acostumbra a esa sensación. El aumento de energía inicial, que muchos confunden con ánimo, no es más que una respuesta de alerta fisiológica. Es el cuerpo diciendo, algo me está presionando.
A largo plazo, repetir este tipo de desayuno cada día genera un patrón de estrés metabólico. El páncreas trabaja de más, las glándulas suprarrenales producen más cortisol y la tensión arterial se mantiene elevada incluso en reposo. Además, el pan blanco carece de fibra, por lo que no hay nada que frene esa entrada de glucosa. La digestión es tan rápida que 1 o 2 horas después, el cuerpo vuelve a pedir más alimento, generando hambre, ansiedad y la necesidad de más café o azúcar. Esa montaña rusa metabólica es lo contrario de lo que un hipertenso necesita. El organismo requiere estabilidad, niveles de energía constantes, presión controlada y un sistema nervioso tranquilo. Por eso, el pan blanco con café no es desayuno, es una descarga de azúcar disfrazada. Ahora bien, no se trata de eliminar el café para siempre. La clave está en cómo y con qué lo acompañas. Tomar una taza de café después de un desayuno equilibrado, con fibra, grasas y proteínas, reduce mucho su impacto. Lo que agrava la presión no es el café por sí mismo, sino el hecho de tomarlo solo o con carbohidratos refinados. Una alternativa segura y mucho más inteligente para quienes viven con hipertensión es cambiar el pan blanco por una opción integral, o mejor aún, por avena. El pan integral conserva la fibra y parte del magnesio del grano original, lo que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y a relajar las paredes arteriales. Si además lo acompañas con aguacate, obtienes grasas saludables y potasio, dos nutrientes que contrarrestan el efecto del sodio y contribuyen a mantener la presión bajo control. Otra opción es iniciar el día con avena cocida en agua o leche vegetal y añadirle una cucharadita de linaza o chía molida. La avena libera energía lentamente, mantiene la saciedad por más tiempo y ayuda a reducir la rigidez arterial. Este tipo de desayuno no solo evita los picos de presión, sino que también mejora el perfil de colesterol y glucosa. Lo importante es entender que cada elección matutina tiene un impacto directo en cómo se comporta tu presión durante todo el día. Si comienzas con azúcares rápidos y estimulantes, tu cuerpo entra en modo de defensa. Si comienzas con alimentos naturales, ricos en fibra y minerales, tu sistema cardiovascular se mantiene relajado y estable. El desayuno debe ser un acto de equilibrio, no de aceleración. Por eso, la próxima vez que pienses en algo rápido para el desayuno, recuerda esto: lo rápido en la cocina suele ser lento en tu salud. Cambiar el pan blanco y el café por alternativas más naturales no es una moda, es una medida preventiva poderosa. Cada pequeño ajuste, menos cafeína, más fibra, mejor hidratación, es un paso hacia una presión más estable y un corazón más tranquilo. Porque cuidar tu presión no empieza en la farmacia, empieza en tu plato. Desayuno número 2. Huevo con jamón o embutidos. El segundo desayuno peligroso para los hipertensos es uno de los más populares: huevo con jamón, tocino o salchichas. Muchos lo consideran una opción fuerte o completa para empezar el día, pero en realidad es una combinación que puede sabotear todo el control de la presión desde la primera hora de la mañana. El problema no está en el huevo, sino en lo que se le pone al lado. El jamón, el tocino, las salchichas y otros embutidos son una de las principales fuentes de sodio y nitritos en la alimentación moderna. 2 rebanadas de jamón pueden contener más sodio que todo un plato de comida casera bien sazonada. Y ese exceso, aunque no lo percibas al gusto, tiene consecuencias directas sobre tus arterias. El sodio en exceso hace que el cuerpo retenga líquidos. Esa retención aumenta el volumen de sangre dentro de los vasos, lo que obliga al corazón a bombear con más fuerza. Con el tiempo, las arterias se vuelven más rígidas, pierden su capacidad de dilatarse y la presión comienza a elevarse de forma sostenida. A esto se suma otro enemigo silencioso: los nitritos, conservadores químicos usados para darle color y sabor al jamón o a las salchichas. Cuando entran en el cuerpo, estos compuestos pueden transformarse en nitrosaminas, sustancias que dañan las paredes de los vasos sanguíneos y favorecen procesos inflamatorios.
El resultado es una combinación peligrosa: más líquido circulando, más resistencia en las arterias y una presión que, aunque parezca controlada por las medicinas, vuelve a subir cada mañana después del desayuno. Recuerdo el caso de un paciente de 62 años que tomaba 3 medicamentos distintos para controlar su presión. Hacía ejercicio, no fumaba y se cuidaba en las comidas. Pero todas las mañanas desayunaba lo mismo: 2 huevos revueltos con jamón. Su presión seguía alta a pesar del tratamiento. Cuando le pedí que cambiara el jamón por una porción pequeña de pescado al vapor o atún natural, en una semana su presión bajó casi 10 puntos. No cambió su medicina, cambió su desayuno. Esa experiencia se repite más de lo que imaginas. Pequeñas modificaciones en la rutina pueden tener un impacto inmediato, porque el cuerpo responde rápidamente al equilibrio de minerales. Cuando disminuye el sodio y aumenta el potasio, los vasos sanguíneos se relajan y el corazón deja de trabajar con exceso de esfuerzo. Por eso, si te gusta el huevo, no necesitas eliminarlo, pero sí es importante modificar con qué lo acompañas. El huevo, por sí solo, es una excelente fuente de proteína y nutrientes como colina y selenio. El problema aparece cuando se cocina con ingredientes industrializados llenos de sodio. Una alternativa saludable es prepararlo con vegetales como espinaca, calabacita o champiñones salteados con un poco de aceite de oliva. Esa combinación aporta fibra, antioxidantes y potasio sin elevar la presión. Otra opción práctica es sustituir los embutidos por fuentes naturales de proteína baja en sodio: atún natural en agua, pollo desmenuzado o un trozo pequeño de pescado. Estas opciones no solo reducen el sodio, sino que aportan grasas buenas que protegen el sistema cardiovascular. Además, es importante recordar que el sabor no depende de la sal, sino de los condimentos naturales. Hierbas como el orégano, el romero, la cúrcuma o el ajo en polvo realzan el sabor sin afectar la presión arterial. Con el tiempo, el paladar se adapta y la necesidad de sal disminuye. Un solo desayuno salado puede arruinar el esfuerzo de todo el día. Puedes comer perfectamente el resto del día con equilibrio, pero si por la mañana tu cuerpo ya retuvo líquido y activó su sistema de alarma, tu presión no bajará como debería. Y lo más frustrante es que muchas personas interpretan esa elevación como un fracaso de su tratamiento, cuando en realidad es una consecuencia de lo que comen al despertar. Por eso, el mensaje es claro: los embutidos no son un alimento, son un estímulo químico para el cuerpo. Cada rebanada de jamón o tocino es una carga invisible de sodio y aditivos que el cuerpo hipertenso no puede procesar con la misma facilidad que antes. Sustituirlos por opciones naturales no solo mejora la presión, sino también la energía y la digestión. Cuidar el desayuno no significa vivir sin sabor. Significa elegir alimentos que colaboren con tus medicamentos, no que los contradigan. Tu presión no se controla solo con lo que tomas, sino con lo que comes. Y muchas veces, la diferencia entre una presión estable y una presión elevada empieza en una sartén. Desayuno número 3. Jugo industrial o fruta licuada. El tercer error matutino más común entre las personas hipertensas es comenzar el día con un vaso de jugo, ya sea industrial o preparado en casa. Suena saludable, refrescante y natural, pero la verdad es que esta costumbre puede elevar la presión y desestabilizar el metabolismo más de lo que imaginas. Durante años se nos enseñó que un buen desayuno debía incluir un jugo de naranja, manzana o cualquier otra fruta. Sin embargo, la forma en que consumimos esa fruta cambia completamente el efecto que produce dentro del cuerpo. Cuando la fruta se exprime o se licúa, se pierde su fibra y se concentra la fructosa, el tipo de azúcar natural que contienen todas las frutas. Para entenderlo de manera sencilla, un vaso de jugo de naranja contiene el azúcar de 4 naranjas y prácticamente ninguna fibra. Esa combinación entra al torrente sanguíneo como una carga de glucosa pura. En cuestión de minutos, el páncreas libera una gran cantidad de insulina para controlar ese pico, y el cuerpo reacciona elevando también el nivel de cortisol, la hormona del estrés. El resultado: vasoconstricción, retención de líquidos y un aumento inmediato de la presión arterial. Además, ese exceso de fructosa, cuando se repite a diario, provoca un segundo problema: la resistencia a la insulina.
El cuerpo deja de responder adecuadamente a esta hormona, lo que no solo eleva el riesgo de diabetes tipo 2, sino que también favorece la acumulación de grasa abdominal y el aumento de triglicéridos. Estos dos factores son enemigos directos del control de la presión, porque dañan la elasticidad de las arterias y alteran el equilibrio entre sodio y potasio. Muchos pacientes me dicen, pero doctor, yo no tomo refrescos, solo jugo natural. Y ahí está la trampa. Aunque el jugo venga de una fruta real, su efecto metabólico es muy parecido a una bebida azucarada. No hay fibra que frene la absorción, no hay saciedad y en pocos minutos el cuerpo pide más comida. En términos simples, el jugo engaña, parece ligero pero actúa como un disparador de glucosa y presión. Los jugos industriales, además, son todavía más dañinos. Contienen jarabes de maíz, colorantes, conservadores y saborizantes artificiales. A menudo, en la etiqueta se lee 100% natural, pero en realidad son mezclas de concentrados con azúcar añadida. Esa combinación genera picos de glucosa aún mayores y una inflamación constante que perjudica la función de los vasos sanguíneos. Otro error frecuente es pensar que los jugos verdes detox son una alternativa saludable. En muchos casos, al licuar frutas dulces con vegetales, se mantiene un exceso de fructosa que sigue alterando la presión y el metabolismo. Aunque puedan aportar vitaminas, su efecto glucémico sigue siendo alto si no hay suficiente fibra o proteína que los acompañe. La recomendación es clara: la fruta debe comerse, no beberse. Cuando masticas una fruta entera, su fibra se mezcla con los azúcares naturales y retrasa su absorción. Esto evita los picos bruscos de glucosa e insulina, mantiene la energía estable y no altera la presión. Además, al comer fruta entera, se activa la sensación de saciedad y se controla mejor el apetito durante el resto del día. Una alternativa ideal para reemplazar el jugo es tomar agua natural o un té tibio sin azúcar al despertar y acompañarlo con una porción de fruta entera rica en fibra, como manzana, papaya, guayaba o pera. Si deseas algo más refrescante, puedes preparar agua con rodajas de limón, pepino o unas hojas de menta. Hidrata, limpia y no altera la presión. Otra opción práctica es preparar batidos naturales sin exprimir ni colar la fruta. Por ejemplo, licuar media manzana con avena y agua puede ser una bebida saciante y de bajo impacto glucémico, siempre que se evite el exceso de frutas dulces. Lo importante es conservar la fibra y no añadir azúcares extra. Las investigaciones han demostrado que las personas que sustituyen los jugos por frutas enteras logran niveles más estables de glucosa y presión arterial, además de una mejor respuesta al tratamiento antihipertensivo. Es un cambio pequeño, pero con un efecto profundo y sostenido. Por eso, si padeces hipertensión o diabetes y crees que el jugo de la mañana te hace bien, vale la pena reconsiderarlo. No se trata de eliminar las frutas, sino de consumirlas de la forma que el cuerpo fue diseñado para procesarlas. Recuerda esta frase: la fruta cura, el jugo enferma, porque no es la naturaleza la que hace daño, sino la manera en que la transformamos. El jugo acelera la glucosa, la fruta entera la equilibra. El jugo eleva la presión, la fruta la regula. Cambiar un simple vaso de jugo por una fruta entera y un té tibio puede parecer un detalle mínimo, pero con el tiempo se convierte en una herramienta poderosa para proteger tu corazón, tu páncreas y tus arterias. La salud no está en hacer dietas complicadas, sino en entender los mecanismos simples que mueven tu cuerpo cada mañana. Y este es uno de ellos. Deja que la fibra sea tu aliada y la fructosa tu enemiga controlada. Desayuno número 4. Cereales de caja o avena instantánea. El cuarto desayuno más engañoso para una persona hipertensa es aquel que muchos consideran saludable por costumbre o por marketing: los cereales de caja y las avenas instantáneas. Durante años, la industria alimentaria ha vendido la idea de que estos productos son una opción ligera, práctica y buena para el corazón. Pero cuando se leen las etiquetas con calma, la historia es completamente distinta. El problema central está en el azúcar y el sodio ocultos. Un tazón promedio de cereal integral puede contener entre 3 y 6 cucharaditas de azúcar, además de sodio añadido para potenciar el sabor y conservar el producto.
En el caso de la avena instantánea, la mayoría viene con saborizantes de frutas, miel o canela, que en realidad son mezclas de jarabes, edulcorantes y aditivos que alteran el metabolismo y elevan la presión arterial sin que el consumidor lo perciba. El cuerpo no distingue si el azúcar proviene de un postre o de un cereal fit. El resultado metabólico es el mismo: una liberación rápida de glucosa, un aumento de insulina y un estímulo del sistema nervioso que termina elevando la presión. Y si a esto se suma la presencia de sodio oculto, utilizado para mejorar textura y conservación, el impacto sobre el sistema cardiovascular se multiplica. Por eso, uno de los pasos más importantes para cualquier persona con hipertensión es aprender a leer las etiquetas. El orden de los ingredientes revela mucho. Los primeros en la lista son los que están en mayor cantidad. Si los primeros tres son azúcar, jarabe de maíz, miel, maltodextrina o sodio, ese producto no es saludable, aunque el empaque diga light, fitness o rico en fibra. Otro truco común es usar distintos nombres para el mismo ingrediente. La industria utiliza más de 40 términos diferentes para referirse al azúcar: glucosa, fructosa, dextrosa, melasa, jarabe de arroz, entre muchos otros. También es importante revisar el contenido de sodio por porción. Un cereal o avena saludable no debería superar los 150 miligramos de sodio por cada 30 gramos de producto. Sin embargo, muchas marcas instantáneas superan fácilmente los 300 miligramos, lo que significa que en un solo desayuno se puede consumir casi una cuarta parte del límite diario recomendado para un hipertenso. El gran problema es que estas cifras se presentan en letras pequeñas, mientras que en grande se destaca la palabra saludable. Por eso, no todo lo que dice light cuida tu corazón. Un producto puede tener menos grasa, pero más azúcar o sodio, lo que en la práctica resulta igual o peor para la presión arterial. Una alternativa real y segura es preparar la avena de forma natural, sin sobres ni saborizantes. Solo necesitas avena tradicional, agua o leche vegetal y una pequeña porción de fruta entera si deseas un toque dulce. Puedes añadir canela natural, linaza o semillas molidas para aumentar la fibra y el poder saciante sin afectar la presión. Este tipo de avena libera energía lentamente, mantiene la glucosa estable y ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, algo fundamental en el control de la hipertensión. Otra opción práctica es preparar una mezcla casera de cereales integrales sin azúcar: copos de avena, nueces picadas, semillas de girasol o calabaza y un poco de fruta deshidratada sin endulzar. Esta combinación aporta minerales como magnesio y potasio que ayudan a relajar los vasos sanguíneos. El secreto no está en eliminar los cereales, sino en recuperar su forma original, sin el disfraz de laboratorio. Tu cuerpo no necesita sabores artificiales ni colores brillantes para obtener energía. Necesita alimentos reales, con fibra y nutrientes que trabajen a tu favor, no en tu contra. Si tienes hipertensión, cada pequeña decisión en tu desayuno cuenta. Cambiar un cereal de caja por avena natural puede ser la diferencia entre una presión estable y una presión que sube sin explicación. Porque controlar la presión no se trata solo de lo que evitas, sino de lo que eliges poner en tu plato cada mañana. Desayuno número 5. Tortas, tamales o comida pesada. El quinto desayuno más peligroso para una persona hipertensa es, sin duda, el más popular en toda Latinoamérica: las tortas, los tamales o cualquier comida pesada desde temprano. Muchos lo hacen por costumbre o por necesidad. Si no desayuno algo fuerte, no rindo en el trabajo, dicen. Y aunque parece lógico buscar energía para empezar el día, el cuerpo hipertenso no necesita potencia inmediata, sino estabilidad. Cuando una persona consume alimentos muy grasos o abundantes por la mañana, el organismo entra en una fase de digestión lenta y exigente. El estómago concentra el flujo sanguíneo para procesar esa carga calórica, mientras el resto del cuerpo, incluyendo el corazón y los riñones, trabajan bajo más presión. Este fenómeno se conoce como presión postprandial elevada, es decir, el aumento de la presión después de comer. Esa subida puede durar horas. Los alimentos ricos en grasas saturadas y sodio, como los tamales, tortas, quesadillas o huevos fritos con pan, generan inflamación temporal en los vasos sanguíneos y aumentan la viscosidad de la sangre.
A corto plazo, esto se traduce en una sensación de pesadez, sueño y, muchas veces, dolor de cabeza o latidos fuertes. A largo plazo, acelera el deterioro de las arterias y mantiene la presión fuera de control, incluso con medicación. Un caso que recuerdo bien es el de José, un obrero de 58 años. Trabajaba en construcción y cada día desayunaba lo mismo, un tamal con atole o una torta con chorizo y queso. Lo necesito para aguantar el trabajo, decía. Pero cada vez que acudía a revisión, su presión estaba alta, alrededor de 155/95, a pesar de tomar 2 fármacos antihipertensivos. Cuando le pedí que sustituyera su desayuno por algo más ligero, una tortilla integral, frijoles cocidos sin grasa y fruta natural, la diferencia fue notable. En una semana su presión bajó 10 puntos. José descubrió que su cuerpo rendía mejor con menos comida, pero con energía más estable. El problema de los desayunos pesados no es solo la grasa o el sodio, sino la cantidad y la velocidad con que se consumen. Comer deprisa, sin masticar bien y con el estómago lleno de frituras o pan blanco hace que el sistema digestivo envíe señales de estrés al corazón. Además, la mayoría de estos desayunos se acompaña con bebidas dulces o con café muy cargado, lo que amplifica aún más la elevación de la presión arterial. El cuerpo humano no fue diseñado para recibir grandes cargas calóricas al amanecer. Al despertar, el sistema cardiovascular aún está adaptándose del descanso nocturno. La frecuencia cardíaca, la presión y el flujo sanguíneo comienzan a elevarse naturalmente. Si en ese momento se añaden grasas, sodio y cafeína, se provoca un aumento brusco de la presión, justo cuando el cuerpo debería mantenerla estable. Por eso, aunque parezca que te da energía, en realidad ese tipo de desayuno te roba equilibrio. El cuerpo responde con inflamación, el hígado libera triglicéridos, el páncreas se sobrecarga y los vasos sanguíneos se endurecen momentáneamente. Lo que parecía un impulso de fuerza termina siendo un golpe metabólico que se repite cada día. La alternativa es mucho más simple y saludable. Un desayuno balanceado, con proteína vegetal, fibra y fruta fresca, ofrece la energía que el cuerpo necesita sin causar picos de presión. Por ejemplo, una taza de avena cocida con leche vegetal o agua, una cucharada de linaza molida y medio plátano en rodajas. O si prefieres algo salado, 2 tortillas integrales con frijoles cocidos y aguacate acompañados de un té tibio. Este tipo de desayuno mantiene los niveles de glucosa estables, aporta magnesio y potasio, minerales que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y evita la retención de líquidos. Además, proporciona una sensación de saciedad duradera sin causar pesadez ni somnolencia. El cambio puede parecer pequeño, pero su efecto es poderoso. Muchos pacientes notan en pocos días que su presión se mantiene más baja y su energía más constante. El cuerpo deja de alternar entre picos de fuerza y caídas bruscas y se estabiliza, porque tu cuerpo no necesita energía explosiva, sino energía estable. El secreto está en escuchar al organismo. Si después de desayunar sientes sueño, hinchazón o calor excesivo, tu cuerpo está enviando una señal de que esa comida fue demasiado pesada. Si en cambio te sientes ligero, concentrado y con energía prolongada, elegiste correctamente. En resumen, los desayunos abundantes y grasosos elevan la presión postprandial. Las grasas saturadas y el sodio dañan las arterias y aumentan la retención de líquidos. Los alimentos naturales y ligeros estabilizan el metabolismo y mejoran la eficacia de los medicamentos. Desayunar no significa llenar el estómago, sino preparar al cuerpo para un día equilibrado. El corazón no necesita combustible pesado, necesita ritmo, constancia y alimentos que trabajen a su favor. Y eso comienza cada mañana con lo que decides poner en tu plato. El desayuno que reduce tu presión en 5 minutos. Después de analizar los 5 desayunos más dañinos para la presión, llega el momento más importante. El desayuno que realmente puede ayudarte a reducirla en tan solo 5 minutos. Y no se trata de un suplemento, ni de un jugo milagroso, ni de una moda de redes sociales. Es una combinación natural de 3 ingredientes simples que actúan directamente sobre los mecanismos que regulan la presión arterial: avena,
linaza y plátano verde. Esta preparación en forma de infusión tibia tiene un efecto vasodilatador, relajante y equilibrante sobre el sistema cardiovascular. Lo que hace especial a esta mezcla es su composición mineral y su tipo de fibra. La avena aporta beta-glucanos, una fibra soluble que ayuda a limpiar el exceso de colesterol y mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos. La linaza añade ácidos grasos omega-3 vegetales y lignanos, compuestos que reducen la inflamación arterial. Y el plátano verde, que es una de las fuentes naturales más ricas en potasio y magnesio, ayuda a equilibrar el exceso de sodio en el organismo y relaja las paredes arteriales. Cuando se combinan, estos tres elementos logran un equilibrio perfecto. Disminuyen la resistencia vascular y mejoran el flujo sanguíneo, permitiendo que el corazón trabaje con menos esfuerzo. Por eso, en muchas personas, su consumo regular provoca una disminución perceptible de la presión en minutos y un efecto de estabilidad que se mantiene durante el día. ¿Por qué funciona tan rápido? La clave está en el equilibrio sodio-potasio. El cuerpo humano necesita ambos minerales, pero en la dieta moderna hay un exceso de sodio y una carencia casi generalizada de potasio. Este desequilibrio provoca retención de líquidos y rigidez en las arterias. Cuando se introduce una fuente natural de potasio, como el plátano verde, el cuerpo elimina el exceso de sodio a través de la orina y los vasos sanguíneos se relajan. El magnesio, presente en la linaza y la avena, complementa este efecto. Este mineral actúa como un calmante natural del sistema nervioso y mejora la función muscular del corazón. Además, los beta-glucanos de la avena forman una especie de gel en el intestino que reduce la absorción de grasas y azúcares, lo que disminuye el riesgo de picos de glucosa y presión. En conjunto, estos tres ingredientes ofrecen un efecto sinérgico, bajan la presión, controlan la glucosa y reducen la inflamación arterial. Y lo hacen sin medicamentos, sin riesgos y sin depender de productos procesados. ¿Cómo prepararlo paso a paso? Este desayuno se puede tomar tibio, como una infusión espesa, o más líquida si lo prefieres, como bebida. Lo importante es mantener la proporción entre los tres ingredientes. Ingredientes. Primero, 2 cucharadas soperas de avena natural, no instantánea. Segundo, una cucharadita de linaza molida. Tercero, medio plátano verde o macho, sin madurar. Cuarto, 1,5 tazas de agua, 300 mililitros aproximadamente. Quinto, opcional, un toque de canela o vainilla natural. Preparación. 1. Corta el plátano verde en trozos pequeños y ponlo a hervir junto con el agua durante 5 a 7 minutos. 2. Añade la avena y deja que hierva a fuego bajo otros 3 minutos, removiendo constantemente. 3. Apaga el fuego y deja reposar un par de minutos. 4. Cuela la mezcla si prefieres una textura más ligera o licúa todo si deseas conservar la fibra completa. 5. Agrega la linaza molida al final con la preparación ya tibia para que mantenga sus aceites activos. Se puede tomar tibia, de preferencia por la mañana en ayunas o como primer alimento del día. Su efecto se nota en pocos minutos, el cuerpo se siente más ligero, la digestión es más suave y la presión tiende a estabilizarse. Varios estudios clínicos han demostrado que la avena y la linaza reducen los niveles de presión arterial sistólica y diastólica cuando se consumen de manera habitual. Esto se debe al aumento del óxido nítrico, una molécula que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo circulatorio. Por su parte, el potasio del plátano verde actúa como un antagonista natural del sodio. Cuanto más potasio hay en la dieta, más fácil resulta para los riñones eliminar el exceso de sodio y con ello baja la presión. Además, la avena contiene compuestos llamados avenantramidas que poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, reduciendo el daño oxidativo que sufren las arterias con el tiempo. En conjunto, estos mecanismos explican por qué esta infusión puede generar resultados visibles en tan poco tiempo. Beneficios adicionales. Más allá del control de la presión, esta preparación ayuda a reducir los triglicéridos y el colesterol LDL,
mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento, controlar el apetito durante la mañana evitando antojos de azúcar o sal, favorecer la función renal gracias a su efecto diurético natural y al equilibrio electrolítico. No hay contraindicaciones para la mayoría de las personas, aunque quienes tengan enfermedad renal avanzada deben consultar a su médico antes de aumentar su consumo de potasio. Lo importante no es solo lo que este desayuno aporta, sino lo que reemplaza. Si en lugar de café con pan o de alimentos grasos comienzas el día con una bebida rica en potasio, magnesio y fibra, estás cambiando el estímulo que recibe tu cuerpo cada mañana. En lugar de tensión, le das calma. En lugar de sodio, equilibrio. En lugar de inflamación, reparación. La hipertensión no se controla únicamente con restricciones, se controla con elecciones inteligentes, y este desayuno es una herramienta simple, accesible y efectiva para empezar ese cambio. Recuerda, tu presión responde a lo que comes y a lo que dejas de comer. A veces, la medicina más poderosa no está en una pastilla, sino en un plato que el cuerpo reconoce como suyo. Así que mañana, antes de pensar en café, pan o jamón, prepara tu infusión de avena con linaza y plátano verde. 5 minutos bastan para que tu corazón empiece el día con menos presión, más oxígeno y un paso firme hacia la estabilidad. Ahora ya conoces los 5 desayunos más peligrosos para la presión arterial y la alternativa que puede ayudarte a reducirla en tan solo unos minutos. Si los repasamos, verás que todos tienen algo en común: exceso de sodio, azúcares rápidos o grasas saturadas. El pan blanco con café eleva la presión desde el primer sorbo. El jamón y los embutidos inundan el cuerpo de sodio y nitritos.